Por favor. Y sí, muchas gracias. Perdón, Eduardo es el secretario técnico de la Comisión de Hacienda. Adelante, Eduardo, por favor. ¿Cómo están? Buenos días. Sí, lo que habíamos comentado es que se hará la presentación por parte de nuestro invitado. Hará una pregunta por grupo parlamentario y al final una réplica por algún legislador que quisiese tomar la palabra en algún punto. Para hacerla más ágil, todas las preguntas se concentran por bloques para que puedan contestar y con eso ahorraríamos mucho tiempo. Sería más o menos la lógica para hacerlo mucho más ágil. Muy bien, gracias. Y también para que participen todos los grupos parlamentarios sin que se limite la voz de ninguno de los diputados asistentes a la reunión. Uh-huh. No sé si tenemos tiempo, ¿nos dieron tiempo los invitados? Hasta ahora no han manifestado límite de tiempo. Muy bien. Muy bien, entonces, pues, si gustan, ya se integró Bernardo, lo estoy viendo. Hola, diputada, ¿qué tal? Muy buenos días. Una disculpa, tuve problemas serios de internet. Muy buenos días, ¿cómo amaneciste, Bernardo? Todo bien, muchas gracias. ¿Ustedes cómo están? También, gracias a Dios, muy bien. Bueno, pues si gustan, iniciamos por respeto a los que nos conectamos en tiempo y luego, pues bueno, ya se irán integrando los que vayan llegando, ¿sí? Entonces, me voy a permitir hacer la presentación de Bernardo, de Bernardo González, que es el presidente de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro, así como asesor del Banco Mundial. Ha trabajado para otros organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo y el Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas. También ha sido directivo en bancos de desarrollo en áreas de diseño de producto, planeación estratégica y comerciales. Como titular de la Unidad de Banca de Desarrollo en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, coordinó la política pública de los bancos de desarrollo y presidió los consejos directivos y comité de estos. Fue regulador del sistema financiero, primero como vicepresidente de política regulatoria de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, después como titular de la Unidad de Banca, Valores y Ahorro en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y finalmente como presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Algunas de sus responsabilidades fueron participar en el diseño de la reforma financiera de 2014 y fue pieza fundamental en su implementación. Como titular de la Unidad de Banca, Valores y Ahorro, encabezó la renegociación del capítulo de servicios financieros del Tratado de Libre Comercio. También coordinó el diseño y proceso de aprobación de la ley FinTech en el Congreso, así como su implementación en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Coordinó el diseño de la Política Nacional de Inclusión Financiera, así como la Estrategia Nacional de Educación Financiera en 2017. Bernardo tiene una licenciatura en Administración con especialidad en Finanzas del Instituto Tecnológico Autónomo de México y una maestría de la Escuela McCourt en Políticas Públicas de la Universidad de Georgetown. Ha sido catedrático de la materia de Finanzas Públicas en la Universidad Iberoamericana y en el ITAM. Nos acompaña también el maestro Bernardo González Rosas, presidente de la Asociación Mexicana de Afores, el licenciado Arturo García Rodríguez, director general de Afore Profuturo, el licenciado Eduardo Parra Ruiz, director general de Afore Azteca, el ingeniero Eduardo Villarreal Morales, director general de Afore Invercap, licenciado Emilio Beltrán Rodríguez, director general de Afore Sura, el licenciado Enrique Solórzano Palacio, de Grupo Sura,
licenciado Jaime Iván Santibáñez Golbich, director general de Afore Principal, el maestro Juan Pablo Newman Aguilar, director de Afore 21 Banorte, el licenciado Mauricio Alarcón Montes de Oca, director de Afore Coppel, y el licenciado Armando Curi, director general de Afore Citibanamex. Me voy a permitir dar una breve reseña de lo que es la Asociación Mexicana de Afores. Fue fundada en 1997 para fortalecer y consolidar el sistema de ahorro para el retiro. Representa a sus socios, las administradoras de fondos para el retiro, las AFORES, a fin de lograr el desarrollo de la industria, coadyuvando a la consolidación de un sistema nacional de ahorro para el retiro sustentable. En la asociación trabaja en la difusión del sistema entre los mexicanos para promover su conocimiento y comprensión, promueve iniciativas de educación financiera, desarrollo foros de discusión para identificar las mejores prácticas en administración de sistemas de ahorro para el retiro. Promueve la investigación, la construcción de alianzas estratégicas, establece el diálogo para mejorar el sistema de pensiones, impulsa políticas regulatorias y económicas en busca de un mejor retiro para los trabajadores mexicanos. La Asociación Mexicana de Administradores de Fondos para el Retiro se reconoce principalmente como el organismo que recoge y representa a todos los intereses existentes que se tienen por parte de las administradoras de fondo para el retiro ante toda clase de autoridades competentes, ya sean públicas o privadas. Se fija en poder ayudar a todos y cada uno de los trabajadores. Es el organismo que recibe todas las designaciones relacionadas a poder emplearse en los esfuerzos pertinentes sobre el desarrollo, así como la consolidación que se debe tener en el sistema mexicano de pensiones y todo lo que rodea a su difusión, acompañado de la promoción de la AMAFORE. Requiere sobre su cultura financiera, junto a todo lo que le rodea para un ahorro designado al retiro, seguido de ser la institución que representará a cada uno de sus socios con la intención de lograr una consolidación sobre el Sistema Nacional de Ahorro para el Retiro sostenible y sólido a fin de que los usuarios tengan acceso a la vida mejor en un futuro. Sus actividades van afectadas a lo que dispone la ley de los sistemas de ahorro para el retiro, a la normatividad que emite la Comisión Nacional de Sistema para el Retiro y lo que establece la Ley Federal de Competencia Económica por la Comisión Federal de Competencia Económica, mientras que sus disposiciones se basan en un carácter institucional interno. ¿Quiénes la integran? Afore Citibanamex, Afore Azteca, Afore Coppel, Afore Inbursa, Afore Invercap, Principal, Profuturo, Sura y Afore 21 Banorte. Bienvenidos y en este momento cedo el uso de la voz al maestro Bernardo González, presidente de la Asociación de Amafore. Bienvenido, Bernardo. Adelante. Muchas gracias, presidenta, y gracias a todos los integrantes de la Comisión de Hacienda. Les agradecemos muchísimo que nos brinden este espacio para platicar con ustedes sobre el avance y los retos que hay en el sistema de ahorro para el retiro y particularmente qué acciones se pueden llevar a cabo para apoyar a los trabajadores y a todos aquellos que se queden desempleados durante estos momentos complejos que estamos viviendo en México y en el mundo. De nuevo, muchas gracias por la presentación y por el tiempo que nos dan. Estoy proyectando unas láminas. Por favor, si alguien tiene problema en verlas, por favor, háganmelo saber. Voy a empezar con algunas breves, una breve introducción al contexto histórico. Como ustedes saben, el sistema de pensiones en México se transformó en 1997. Este sistema que teníamos antes, conocido como sistema de reparto
o de beneficio definido se creó en 1943 por el Instituto Mexicano del Seguro Social. En 1959 lo adopta el ISSSTE, se reestructura el sistema de pensiones en el 73, que es la ley que rige particularmente a todos aquellos que empezaron a trabajar antes del 1 de julio de 1997 y precisamente en el 97 es cuando se crea este nuevo régimen, el régimen de contribución definida, en el cual tenemos cuentas individuales para cada persona, para cada trabajador que administra los recursos de las contribuciones o del ahorro obligatorio que ponen el trabajador, el gobierno y las empresas. ¿Por qué migramos a este sistema? ¿Por qué en 97 se dio este cambio? Principalmente por las siguientes razones. La primera tenía que ver con poderle garantizar pensiones a los trabajadores. El gobierno ya no podía garantizar estas pensiones, dado que cada vez más había y habrá más adultos mayores en nuestro país que tengan que recibir una pensión. Y para poderla recibir, pues tiene que haber suficiente número de jóvenes trabajando, personas activas, pagando una pensión a esos trabajadores en retiro. La dinámica de la población en México está cambiando y esto se va a acentuar en los siguientes años y por lo tanto no era un sistema sostenible. Además, y esto no es exclusivo de México, pero evidentemente estos recursos que a veces debían ser, no que a veces, que tenían que ser administrados en el largo plazo, a veces fueron mal utilizados en proyectos o en gasto corriente, sin cuidar que se hicieran las bolsas suficientes para poder pagar las pensiones hacia adelante, dejando por lo tanto a nuevas generaciones la carga de pagar esas pensiones. También la necesidad de financiar pensiones de forma sustentable y a menor costo. El segundo tema es que era un sistema, y el cual todavía está vigente, de nuevo, para todas aquellas personas que empezaron a trabajar hasta antes del 1 de julio de 1997, el sistema de reparto es profundamente inequitativo. Se otorgaban pensiones altas a una proporción pequeña de la población y otra parte ni siquiera recibía pensión. Ahora, cada quien puede recibir lo que ahorra, más los intereses que generan las inversiones en las AFORES. Tenemos la certeza de que nadie está administrando o que nadie tiene los recursos y que de pronto hasta el ahorro lo puede perder, ¿no? En este sistema, las AFORES administran los recursos y están supervisados por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, con las mejores prácticas internacionales. El tercer punto, ya decíamos, los cambios demográficos es una parte fundamental. Y en cuarto lugar, la propiedad de los recursos. No había certeza de la propiedad de los recursos. En realidad, si alguien tiene una pensión o no, pues dependía absolutamente de que el gobierno tuviera los recursos para poderlos pagar. Hoy, con la cuenta individual, pues están los recursos del trabajador ahí, se han multiplicado al doble y por lo tanto no hay una incertidumbre si van a estar ahí los recursos o no. Desde que inició el sistema de cuentas individuales, además han otorgado rendimientos muy atractivos que vamos a ver en unos momentos. Entonces decíamos, en el sistema de 1973, en el de beneficio definido, lo que teníamos eran trabajadores activos pagándole la pensión a trabajadores en retiro. Una parte y la otra tenía que ver pues con los recursos que se iban acumulando en el tiempo. A partir de 1997, cada trabajador pone dinero en su cuenta a lo largo de su vida laboral y esos recursos se invierten para multiplicarlos y garantizarle una pensión a cada trabajador. Los cambios demográficos, fíjense cómo en 1950 teníamos más o menos 20 trabajadores jóvenes y en 1950 por cada adulto mayor había 18 personas entre 15 y 64 años. En el 2000, esa proporción se redujo a 12 personas entre 15 y 64 años, mientras que para 2050 se estima que solo serán 4 adultos entre 15 y 64 años por cada adulto mayor. Es decir, el número de personas que podían pagar la pensión
de alguien retirado pues, se reduce considerablemente por el cambio en la dinámica de población. El esquema, decíamos, de beneficio definido de reparto es un mecanismo desigual y regresivo. De hecho, y fíjense por favor este dato, es muy ilustrativo, de cada 100 pesos de gasto público en pensiones, 20 centavos van al 10% más pobre y 46 pesos al 10% más rico de la población. En contraste, lo que tenemos en el sistema de ahorro para el retiro es que se ofrecen los mismos rendimientos a todos los trabajadores, sin importar el nivel de ingreso. Entonces, 2 trabajadores con sueldos distintos que aportan a su cuenta por 40 años, los 2 terminarán con un saldo 3 veces del tamaño de sus aportaciones, ¿no? 3 veces más que sus aportaciones. Entonces, es mucho más equitativo, pero todavía podemos hacerlo más progresivo. Un trabajador que tiene un sueldo base constante de 12,000 pesos y aporta el 6.5% de su salario, que esa es la aportación obligatoria por ley, y aquí cabe decir que lo aporta no nada más el trabajador, sino también el gobierno y sobre todo las empresas. El 80% de la aportación viene de las empresas. Si alguien hiciera esta aportación de 6.5%, durante 40 años con un sueldo de 12,000 pesos, destinaría a su cuenta individual un total de 374,000 pesos. Esto representa un ahorro más o menos del 2.6% al año de su salario actual. Suponiendo una tasa de rendimiento real del 5% anual, que es la que ha pagado el sistema a lo largo de estos 23 años, este trabajador, al final de su carrera laboral, tendrá un saldo en su cuenta de Afore de 1.2 millones de pesos. Esto quiere decir que si nosotros vamos ahorrando a través del tiempo, en realidad se puede multiplicar de manera muy importante el sueldo y garantizar una pensión. Ahora, ¿qué sí ha funcionado de este sistema? Tampoco estamos aquí para decir que todo funciona perfectamente. Queremos señalar también las áreas de oportunidad. Pero lo que sí ha funcionado bien es que ha sido una puerta enorme para darle formalidad a muchos trabajadores. Durante el 2020 existían 67 millones de cuentas de trabajadores, 18.2 millones de cuentas más que a diciembre del 2012. Además, las personas cada vez pues, están más preocupadas por su retiro, lo cual explica el incremento sustancial del ahorro voluntario, el cual se ha triplicado desde el 2015. Hoy tenemos casi 100,000 millones de pesos de ahorro voluntario, de ahorro adicional que ponen los trabajadores. El saldo promedio que hay en cada cuenta del sistema es más o menos de 70,000 pesos. Este monto se ha duplicado en los últimos 10 años. Y miren, este dato es muy importante porque creo que poca gente lo tiene presente. La cuenta individual es el principal patrimonio para el 30% de las familias mexicanas, solo detrás de la tenencia de propiedades. Esta gráfica lo que nos dice, y está basada en datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, del INEGI, de las encuestas de vivienda, en vivienda de ingreso-gasto del 2016 y 2012, es que es un ingreso importantísimo y genera el patrimonio de una buena parte de los mexicanos. Perdón, aquí. Luego, también, obviamente, el saldo que se administra en el sistema ha crecido de manera muy importante. Hoy representan más de 4 billones de pesos. Esto es el 16.7% del Producto Interno Bruto. Los activos crecieron 10% respecto a su nivel en el mismo mes del año anterior. Esto con todo y la incertidumbre que ha habido en las últimas semanas por la pandemia y por la incertidumbre que se genera sobre qué tan profunda será la crisis económica que preceda a la pandemia. De este crecimiento, alrededor de 2/3 partes corresponden a los rendimientos obtenidos, muy importante.
Los recursos administrados por las AFORES también están diversificados y esta diversificación ayuda particularmente en épocas de volatilidad como las que hemos visto en las últimas semanas. La composición de las inversiones del sistema ha cambiado considerablemente desde 1997. Como pueden ver, cuando se creó el sistema en 97, lo que teníamos es que había casi todos los recursos de los trabajadores estaban invertidos en deuda gubernamental, porque así estaba el régimen, es decir, CONSAR solo permitía que se invirtiera y la ley permitía que solo se invirtiera en deuda gubernamental. Esto ha ido cambiando en el tiempo y lo que permite es que se puedan invertir en otro tipo de activos financieros, es decir, que se pueda financiar empresas, que se puedan financiar proyectos de infraestructura a través de unas figuras o fideicomisos que se llaman SECADES, que se puedan financiar proyectos inmobiliarios a través de instrumentos que se llaman fibras, y estos instrumentos y estos proyectos inmobiliarios son muy importantes. Por ejemplo, se pueden crear naves industriales, financiar naves industriales, centros comerciales, vivienda residencial, que se renta y que generan ingresos de largo plazo para los trabajadores. Los recursos del SAR hoy están, el 50 y casi 52% están en manos del gobierno porque se les ha prestado al gobierno, sobre todo a través de instrumentos de largo plazo que se conocen como bonos M. Una parte está en deuda de otros países, tanto de otros gobiernos como de empresas a nivel internacional, obviamente en capital de empresas nacionales y en estos instrumentos que les decía de infraestructura, que les llamamos estructurados, y fibras, que son los proyectos inmobiliarios. Las inversiones que han hecho las AFORES, además de darle financiamiento al gobierno de largo plazo y que no tenga que estar pagando, si muchos de ustedes recuerdan, parte de los problemas de la crisis del 94, era la falta de tiempo que tenía el gobierno para poder pagar la deuda, ¿no? Se quedó sin recursos y tenía que hacer pagos de deuda muy cortos. Hoy el gobierno mexicano se ha podido financiar a mucho más largo plazo, gracias a la creación de las AFORES, que no es el principal objetivo, por supuesto, de la creación del sistema. El objetivo principal es darles buenas pensiones a los trabajadores, pero ha tenido estos efectos positivos adicionales. Y también generan crecimiento económico y generan empleos. Déjenme darles este dato. 1 peso de cada 4 que se invierten en infraestructura en México vienen de los trabajadores, son propiedad de los trabajadores a través de los recursos que invierten las AFORES. Ahora, un tema que es polémico porque creo que ha generado que existan algunas propuestas que parten de un diagnóstico equivocado. Y diputados y diputadas de esta comisión, es muy importante que realmente analicemos esta parte de las comisiones. Miren, una persona que invirtió 10 pesos en la bolsa, donde invierten los grandes capitales, en 2008, tuvo a diciembre del 2019 de rendimientos 9.49 pesos. Es decir, los 10 pesos que puso en el 2008, más los 9.50 que acumuló en la bolsa, tendría 19.50 pesos en un periodo del 2008 a diciembre del 2019. Si los invirtió en la FORE, tendría 24.53 pesos. Es decir, la FORE, por esta diversificación que implica poner los huevos de la gallina en muchas canastas, no solo en una, no solo en deuda pública, sino en empresas, en deuda pública extranjera, en deuda pública en deuda privada nacional e internacional, en proyectos estructurados, ha podido pagar rendimientos muy atractivos, mejores que incluso si hubiéramos puesto el dinero en la bolsa únicamente. Ahora, también podremos decir, oye, pues yo me quería cubrir nada más de la inflación. Para cubrirte la inflación hay un instrumento, las UDIs. Entonces, si yo hubiera comprado 10 pesos de UDIs en el 2008, para noviembre del 2019 tendría 16.17 pesos, también inferior a lo que pagó la bolsa y mucho menos de lo que pagaron las AFORES. Ahora, también lo hubiéramos podido poner en deuda gubernamental nada más. Ahí la deuda gubernamental pagó 20.16 pesos, es decir, 4.5 pesos menos que las AFORES. Entonces, por lo que pueden ver, lo que han pagado las AFORES de rendimientos es superior a cualquiera de estas otras alternativas.
Ahora, ¿por qué pasa esto y por qué a veces se escucha? Es que las Afores tuvieron minusvalías y mucha gente las confunde con pérdidas, pero no tiene nada que ver con pérdidas. En realidad, el proceso o digamos los rendimientos que paga la bolsa, que pagan las Afores en el tiempo, es positivo. Sin embargo, hay variaciones a lo largo del tiempo. Esas variaciones, cuando son por arriba de la tendencia normal, se llaman plusvalías. Cuando hay pérdidas, no pérdidas, cuando se registra un valor menor de los instrumentos en los cuales se ha invertido, se llaman minusvalías. Este año, por ejemplo, decía yo que con la incertidumbre que se ha generado por la pandemia, hubieron minusvalías. Hubieron minusvalías durante el mes de abril. Sin embargo, si nosotros vemos lo que pasó durante el mes de marzo hubo minusvalías. En el mes de abril recuperamos esas minusvalías y tuvimos plusvalías. Entonces, en realidad, lo que ha pasado con el saldo de ahorro de los trabajadores en este año es que a pesar de la incertidumbre, hemos generado valor adicional, plusvalías, 14,500 millones de pesos de plusvalías. Ahora, también hemos escuchado mucho que, como si fuera suerte, ¿no? El que de pronto le fue bien o le fue mal a las Afores. Y déjenme decirles que nada más lejano. O sea, lo que está detrás de las cuentas individuales y de las Afores no es suerte. Está basado en un principio que es claro y que es comprobable para todo el mundo. Todo en el largo plazo, todas las economías crecen, tienen una tendencia a crecer. Y lo que las hace crecer, pues son el crecimiento de las empresas, el crecimiento de la infraestructura, el crecimiento de los países. México hoy no es del mismo tamaño en términos económicos que era hace 100 años. Y obviamente a lo largo de esos 100 años, pues hay momentos de crisis, hay momentos de crecimiento acelerado, pero lo que podemos ver es que en esos 100 años, pues la economía creció. Si nosotros estamos invirtiendo los recursos de los trabajadores a periodos de 20, 30 años, pues somos parte de ese crecimiento. Y por lo tanto no hay pérdidas. Quien dice que hay pérdidas en el sector está equivocado, está mintiendo. Lo que ha pasado es que han crecido los saldos precisamente porque nosotros invertimos en el gobierno, invertimos en empresas y obtenemos esos crecimientos. Y lo que pasa en el intermedio, pues sí, son esos crecimientos, subidas y bajadas, pero que son temporales. Lo que sí es importante es que las Afores estamos analizando las diferentes economías, la de México, las diferentes industrias de nuestro país y de otros países y compañías para identificar los momentos en los que habrá mayor crecimiento en cada industria y en cada país y que le podamos generar rendimientos incluso por arriba del crecimiento económico del país a los trabajadores. Y es lo que hemos hecho. El rendimiento anual de las Afores en términos nominales que le pagamos a los trabajadores, que les ponemos en sus cuentas cada año, es del 11%. En términos reales, si quitamos la inflación y demás, es de más del 5%. Entonces, esto, sin duda, es superior a lo que ha crecido la economía de México por este principio de diversificación y lo que, como decía yo, han pagado la inflación o ha pagado la deuda del gobierno o ha pagado la misma bolsa de valores a los grandes capitales que hay en México. Y con una ventaja, cualquier trabajador desde un peso, a diferencia de un fondo de inversión, por ejemplo, puede acceder a estos rendimientos que son tan atractivos. Además, gracias a que existen las Afores, los trabajadores, que en México, como saben, no hay un seguro de desempleo, cuando hay problemas, pueden acceder a parte de sus recursos de la Afore, al 11.5% del saldo que han ahorrado, y esto es gracias a que existen Afores, si no, no podrían acceder a esos recursos en tiempos difíciles. En el esquema de reparto anterior no había ningún mecanismo para que los trabajadores pudieran hacer algún tipo de retiro y tampoco tenían obviamente un seguro de desempleo. Al cierre de abril de 2020, los trabajadores que han podido hacer retiros parciales por desempleo se contabilizaron en 5,129 millones de pesos retirados por desempleo. Los trabajadores con el sistema de cuentas individuales tienen el derecho a retirar parte de lo ahorrado. De acuerdo, como decía, al último dato disponible, se han realizado retiros parciales por desempleo por 5,100 millones de pesos. La cifra anterior
Evidentemente es un incremento del 44% respecto de lo que vimos en el 2019, y esto es pues, evidentemente por la gente que se ha quedado sin trabajo en nuestro país. Otro de los temas relevantes, que incluso se ha comentado ampliamente en esta Comisión de Hacienda, tiene que ver con las comisiones de las AFORES, las comisiones que cobramos las AFORES. Y también creo que hay muchos mitos alrededor que vale la pena abordar de una vez. La comisión promedio que cobran las AFORES pasó de 0.98% a 0.92% entre el 2019 y 2020. La reducción de las comisiones para 2020 es equivalente a lo que se redujeron las comisiones en los 3 años previos, entre 2016 y 2019. Es decir, hicimos un compromiso como administradoras con los trabajadores de México, con el presidente y con el secretario de Hacienda, de que buscaríamos eficiencias para disminuir los costos a los trabajadores todavía más. E hicimos un esfuerzo equiparable al que se hizo en los 3 años previos en términos de comisiones. Es decir, por 100 pesos que se administren de ahorro, las AFORES cobran 0.92 o 92 centavos por administrar estos recursos. En 2020 es la primera vez que todas las AFORES cobramos menos de 1% de comisión por administración. Como saben, pues cumplimos el compromiso que hicimos a cabalidad y hoy estamos en esta escala. Ahora, 0.92, ¿es mucho? ¿Es poco? ¿Cuánto es en comparación con otras partes del mundo? Y respecto de la propia pensión del trabajador. Vamos a ver. Tras 23 años de operación que tiene el sistema de las AFORES, la comisión que cobramos en México se encuentra por debajo de las comisiones que cobraban países como Perú o Chile, que tienen un sistema muy parecido al nuestro, para el mismo número de años, ¿no? Destaca el hecho de que la tendencia de las comisiones en México siempre ha sido a la baja. Es decir, desde que se creó el sistema, las comisiones en nuestro país han disminuido, mientras que en estos otros países a veces ha habido subidas y bajadas. Aquí lo único que hemos logrado es disminuirlas, y déjenme decirles este dato, que además conozco como expresidente de la Comisión Nacional Bancaria de Valores: no hay ningún otro producto financiero en nuestro país que haya disminuido su comisión tanto en más de 93% en tan corto tiempo. Entonces, es algo para tener en cuenta. Y de nuevo, aquí lo que podemos comparar es que la comisión que cobra México ya hoy en 0.92%, es una gráfica que hizo CONSAR, pero lo que podemos ver es que evidentemente la comisión que cobra México pues está por debajo de lo que cobraban Perú y Chile en su momento. El sistema chileno, nada más hay que recordar, tiene 38 años de existencia. La comisión hoy es de 0.54%, pero cuando estaba en el año 23, como hoy está México, su comisión era mucho más alta que la de nuestro país. Este también es un dato de CONSAR, de cómo están compuestos los activos. Por cada 100 pesos que tenemos de activos, 57.9%, que es la barra azul que pueden ver en sus pantallas, son aportaciones. Y 41.11 pesos son rendimientos que han generado las AFORES. La comisión solo representaba en 2019 0.98, hoy 0.92. ¿Esto para qué lo decimos? Porque existe la confusión que la comisión es muy alta. En realidad no lo es, y tampoco es el elemento más importante que determina la pensión del trabajador. Los elementos más importantes que determinan que el trabajador tenga una buena pensión es el monto de ahorro, el monto de aportaciones, que vamos a ver que además en México es muy bajo en comparación con otros países, y los rendimientos. Por eso también la iniciativa que presentó la Secretaría de Hacienda, la administración del presidente López Obrador, es tan importante porque nos da posibilidades de generar mayores rendimientos para los trabajadores, que son los componentes más importantes de la pensión. No lo es la comisión, como pueden ver acá. ¿Qué es lo que permite el cobro de comisiones? Pues obviamente este cobro de comisión sobre todo sirve para pagar, y déjenme resumirlo, si tuviera que resumirlo a un elemento, a personas muy capacitadas
en manejar de manera responsable e independiente los recursos de los trabajadores. El dinero que ponen los trabajadores, las empresas y el gobierno como aportación obligatoria son sagrados, como ha dicho el presidente de la República, y tienen que ser manejados con muchísima responsabilidad. La comisión que se cobra es precisamente para eso, para tener gente experta en los comités de inversión que deciden cómo dividir esos huevos de la gallina en distintas canastas para que generen estos rendimientos que hemos visto y que son comparables a nivel internacional. Hay un dato importante porque también ustedes podrán decir, bueno, ¿y este rendimiento cómo se compara? ¿Y estas comisiones cómo se comparan con las que cobran otros fondos en el mundo? Fondos parecidos, pues están alrededor de todo el mundo y son administrados por expertos. Las comisiones son, en el caso de fondos muy importantes, están por arriba de lo que hoy estamos cobrando nosotros y los rendimientos muy similares. Ahora, déjenme enfocarme un poco en el tema que hoy nos ocupa de manera más relevante, que es la parte de qué propuestas se pueden hacer para contribuir a la recuperación económica y que hemos hecho en distintos foros. Uno de ellos tiene que ver con el retiro parcial por desempleo. Sí creemos que evidentemente es una ventaja que los trabajadores puedan acceder a sus recursos. Sin embargo, creemos que es importante que no se les descuenten semanas de cotización, sobre todo cuando hay momentos de desastres naturales o de pandemia como los que hoy estamos viviendo. Y lo que indica la ley hoy es que se les quiten semanas de cotización por ese 11.5% que retiren de los fondos. Y también tienen que esperar 46 días hábiles en desempleo para poder acceder a esos fondos. Creo que eso es algo que definitivamente debería de modificarse en beneficio de los trabajadores, sobre todo en estos momentos. Un segundo punto que hemos planteado es el crear mecanismos que puedan dirigir recursos de los trabajadores a proyectos que claramente estén identificados, que le pueden generar rendimiento a los trabajadores, rendimientos atractivos en este momento, en industrias que vayan a tener crecimientos, porque hay que aceptarlo, han cambiado las condiciones de nuestra economía de manera muy importante y lo vamos a ver en las siguientes semanas. Todavía no lo hemos visto claramente, pero en algunas semanas empezaremos a ver cómo el modo de producción cambia, cómo va a haber nuevos equilibrios en materia de precios, de oferta de productos, de cómo producimos. Y estamos haciendo análisis muy importantes, no solo nosotros, sino hemos propuesto que lo hagamos junto con los bancos y con otras entidades financieras de nuestro país para apostarle a esos proyectos que van a tener crecimientos relevantes y financiar ese crecimiento también para ayudar a la reactivación económica. Por supuesto, con fondos de garantía que hemos discutido con los bancos de desarrollo para que los trabajadores solo tengan obtengan los rendimientos positivos y en caso de que alguno de esos proyectos no funcione, haya una garantía de banca de desarrollo. Creo que es muy irrelevante que los trabajadores tengan estas garantías, pues dado que son recursos para el retiro. Otro de los temas que hemos puesto en la mesa ante los reguladores, que es muy importante vigilar en este momento, por el riesgo que puede representar al sistema financiero, tiene que ver con la ciberseguridad. Es muy importante que en este momento, que casi todo el trabajo, una buena parte del trabajo, sobre todo el sector financiero, se está haciendo de manera remota, que incrementemos nuestros niveles de supervisión y vigilancia de la ciberseguridad. Si existiera una disrupción de nuestro sistema financiero por temas de ciberseguridad, esto incrementaría los riesgos económicos y de crisis en nuestro país. Otro tema importante que hemos puesto en la mesa es que el sistema de ahorro para el retiro, tenemos más de 67 millones de cuentas administradas, muchos de ellos con datos biométricos de los trabajadores, y puede ser una base de datos muy útil para seguirla alimentando con la información biométrica de los mexicanos y también para poder distribuir apoyos para la reactivación económica.
El punto 5 es justamente lo que comentaba, la flexibilización del régimen de inversiones, el retomar esa iniciativa que aprobó la Cámara de Diputados, que aprobó la Cámara de Senadores y que está pendiente de discutirse nuevamente en esta Comisión de Hacienda. Nos ayudaría mucho para poder mejorar los rendimientos de los trabajadores, rendimientos que, como decía, han sido muy buenos en el tiempo. O una propuesta puntual que le hicimos a la Secretaría de Hacienda, que estamos esperando respuesta de parte de ellos, porque beneficia en primer lugar a los trabajadores y en segundo le da o monetiza recursos para la administración, es el que podamos invertir en proyectos estabilizados de infraestructura. ¿Qué es esto? Son carreteras, por ejemplo, que ya tienen probado el flujo que generan en el tiempo, que son ingresos garantizados, conocidos, ciertos, porque son concesiones del gobierno, pero que van a generar flujos en 20 o 30 años. Y lo que estamos ofreciéndole a la Secretaría de Hacienda es que a través de una bursatilización del mercado de valores, esas carreteras las pueda adquirir los trabajadores para que tengan estos flujos a lo largo del tiempo. Eso le da estabilidad al ingreso de los trabajadores, pero además lo que hace es que monetiza estas carreteras para el gobierno hoy y no en 20 o 30 años. Y en este momento que el gobierno necesita recursos para la reactivación de la economía, que el presidente ha señalado que no quiere contraer deuda para no deteriorar las finanzas públicas, es una buena alternativa que hemos puesto en la mesa. Sabemos que les pareció una idea viable y atractiva a la Secretaría de Hacienda, pero aún estamos esperando respuesta formal y que se lleve a cabo el mecanismo. Ahora, el proyecto más importante que creemos que se tiene que llevar a cabo para mejorar las condiciones de los trabajadores en México y también como parte de las acciones en esta pandemia es la reforma del sistema de ahorro para el retiro. Algunas áreas de oportunidad que existen, evidentemente, tienen que ver con el monto de ahorro obligatorio que tenemos en México. Es muy bajo, es del 6.5%, cuando, como pueden ver en esta gráfica que les presentamos, pues somos de los que menos ahorran en el mundo. Incluso entre países de nuestra región como Chile, Bolivia, Perú, nosotros ahorramos el 6.5 en el IMSS, versus que en Chile el 10, en Bolivia el 10, en Perú el 10, en Estados Unidos el 10.4. El ISSSTE ahorra 11.3, los trabajadores afiliados al ISSSTE, pero de una base mucho más chica. Ustedes saben que todos los servidores públicos perciben un salario base, que es muy pequeño, y una compensación garantizada. El 11.3% es sobre el salario base, entonces es una base menor que la del IMSS. En Dinamarca, en Colombia es 16%, por ejemplo. Y esto es algo que sabemos desde que se creó el sistema y que no se modificó. Es evidentemente algo normal, como decíamos. ¿Qué determina la pensión de un trabajador? En primera instancia, el monto de ahorro obligatorio. Y este ahorro obligatorio ha sido históricamente muy bajo en nuestro país. ¿Cuánto debería ser? Aproximadamente del 15%. Ahí hay propuestas del CCE muy claras de cómo se puede llevar ese 6,5% al 15% de manera gradual, sin afectar a los trabajadores, y creo que es una propuesta muy positiva, dado que no pone la carga ni en el gobierno ni en los trabajadores. Ahora, el otro tema son los rendimientos, ¿no? Dijimos, y para eso ya está esa iniciativa ahí en la Comisión de Hacienda en espera. El otro tema que también es muy importante, que no funciona bien en nuestro sistema, es el número de semanas que se requieren para poder acceder a una pensión. ¿Cómo funciona este tema? Si tú tienes 1,250 semanas y tienes 65 años o más, entonces eres elegible para recibir una pensión. Si no logras las 1,250 semanas, lo que pasa es que la Afore, al final, cuando pides tu retiro, te da el monto completo de lo que se ahorró más los rendimientos en una sola exhibición. Y eso no es una pensión. No es como que pierdes tu dinero, a diferencia del régimen de reparto, que si no cumplías las semanas mínimas no tenías pensión ni nada más, pero de todos modos no es lo ideal. Lo ideal es que los trabajadores tengan ese recurso entregado a lo largo del tiempo, en parcialidades. El problema es que ese 1,250 semanas, y es de veras insultante cómo se llegó a ese 1,250 semanas,
pues fue el saque que dio la administración en aquel momento para negociar en el Congreso el que acabara más o menos entre 750 semanas y 1000 semanas. Nadie lo negoció y se quedó en 1250 semanas. Es inaceptable porque la realidad de nuestro mercado mexicano de laboral es que la gente normalmente entra a la formalidad y sale muy constantemente. Entonces a eso se le conoce como densidad de cotización y el promedio de densidad es del 43%. Es muy bajo. Necesitaríamos que fuera como del 60% para poder llegar a esas 1250 semanas. Por lo tanto, lo que les queremos decir aquí es que ese es otro parámetro que se tiene que modificar urgentemente. Hay una propuesta ahí. Nosotros, como Amafor, hemos dicho que debería ser que a partir de 750 semanas puedas alcanzar la pensión y, o empezar a tener acceso a la pensión mínima garantizada y es otro de los temas que también no funciona. Además, esto nos lleva el bajo ahorro que hemos dicho, pues a que las tasas de reemplazo, que es una división muy sencilla, es la pensión que vas a recibir sobre tu último ingreso. En México la expectativa es que sea más o menos del 30% de tu último ingreso, que tu pensión sea el 30% de tu último ingreso. Esto significa pues que es muy poco, debería ser alrededor del 50-60%, pero es poco porque estamos ahorrando poco y por eso insistimos tanto en que es algo que se tiene que modificar, al igual que las semanas. También debemos ampliar la cobertura de pensiones. Este sistema está creado para gente que está en el empleo formal, pero quienes están en la informalidad sí pueden abrir una Afore, pero no tienen ningún mecanismo de apoyo. Lo que hemos propuesto es que se establezca una fórmula muy fácil para que la gente a lo mejor se ahorra 2,000 pesos al mes, pueda después de 10 años acceder a una pensión mínima garantizada con sus mismos ahorros. No requiere subsidio del gobierno ni de nadie más, pero ya daría para dar una pensión mínima garantizada y darle cobertura tanto a los trabajadores informales como a los independientes. También tenemos que resolver temas de equidad de género. Las mujeres que salen de trabajar para cuidar a los hijos pierden semanas de cotización, mientras que el marido sigue trabajando y sigue acumulando semanas de cotización. En un escenario en el que esa pareja se separa, se divorcia, la mujer saldría perdiendo, no tendría el mismo número de semanas. Tenemos que hacer eso más equitativo, ya sea que hombres o mujeres decidan salir de la fuerza laboral para cuidar a los hijos, no deberían de perder esas semanas de cotización. Y finalmente, promover la cultura del ahorro. Es bien importante que logremos esta cultura del ahorro para promover pues la preparación financiera para el retiro, generar conciencia de la importancia de tu cuenta individual, que son recursos de cada trabajador, que no es de nadie más, y como ha dicho el presidente, que son sagrados. Por ello, nos preocupa un poco por todos estos elementos, algunas iniciativas que se han presentado. Déjenme regresar a estas láminas ya para terminar. Son algunas propuestas que se han presentado, por ejemplo, para que haya retiros para trabajadores que tienen empleo. Y como se han propuesto, la verdad es que son peligrosas porque lo que provocarían es que gente que tiene trabajo descapitalice sus fondos de ahorro para el retiro, pierda semanas de cotización y entonces le cueste mucho más trabajo tener una pensión, cuando en realidad no lo está necesitando porque tiene trabajo. Por eso es más claro que quien se queda sin trabajo pueda acceder más rápido a los fondos de la Afore, a ese retiro parcial que ya platicaba. Otra propuesta consiste en que sea el Banco del Bienestar el que administre las cuentas de los trabajadores. El propio coordinador de Morena, el diputado Mario Delgado, comentó que no era una iniciativa que avalaba la bancada, pero creo que también esta iniciativa vale decir que parte de un diagnóstico equivocado, parte del diagnóstico de que las Afores no hemos pagado buenos rendimientos y cobramos caro. Y ya vimos algunos números que espero hayan aclarado el punto. Y por otra parte, pues hemos construido como país por 23 años este sistema que está muy bien vigilado por la CONSAR, que es un ente público de gobierno, un organismo descentralizado de la Secretaría de Hacienda, que está atento en cada momento de cómo se invierten los recursos de los trabajadores. Creo que pasarlo a una institución como el Banco del Bienestar, que además ya tuvo una Afore, Bansefi, hace algunos años, y desafortunadamente la quebró en tan solo unos meses, fue una experiencia terrible,
creo que no es muy, muy positivo y ahí están ya los ejemplos y los resultados en el pasado. Y por otra parte hay una iniciativa también que se presentó del PAN, muy similar a la del Verde, de hacer retiros para gente que no está desempleada. De nuevo, creemos que no es el camino, no es la ruta. Creemos que lo que se debe de facilitar en este momento es que los trabajadores que tienen una Afore puedan acceder a esos recursos en caso de que queden desempleados de manera inmediata, no esperar 46 días, que no se les quiten semanas de cotización y además que no solo puedan acceder a los recursos de la Afore, también en el Infonavit hay recursos que, de hecho, muchos de los trabajadores de menores ingresos no pueden, nunca toman un crédito del Infonavit y que en momentos de la pandemia como los que estamos viviendo ahorita podrían acceder. Bueno, pues hasta aquí nuestra presentación. Nos gustaría mucho, obviamente, escuchar sus preguntas y comentarios y les agradecemos mucho la atención. Muchas gracias, Bernardo, muy claro y la verdad de las cosas es que hay muchas dudas, hay muchas iniciativas que se presentaron, pero cuando tú las retomas y bueno, viendo desde otra perspectiva, creo que queda la intención pues ya con otra perspectiva precisamente. No sé, Juan, cómo andamos con las intervenciones de los diputados para tomar 3 preguntas, que contesten 3, que den contestación a las 3. A ver, Juan, ¿estás tomando nota? Yo veo que levanta la mano el diputado Isabel Trejo. Sí, perdón, dime, Juan. El diputado Carlos Altamirano, José Isabel Trejo, el diputado Oscar Yáñez, por lo pronto. Oscar González Yáñez. Ok. Damos el uso de la voz al diputado Carol Altamirano, por favor. Bueno, muchas gracias. ¿Sí se me escucha? Sí, adelante, diputado Altamirano. Muchas gracias, presidenta. Bienvenido, Bernardo, y también bienvenido a todos los integrantes de Amafore. De manera muy concreta, me parece que las propuestas van en el camino correcto, son muy positivas y muy alentadoras. Yo quisiera destacar algunas. Primero, el tema del retiro parcial por desempleo. Yo creo que esto es muy importante si cuidamos efectivamente que no se descuenten las semanas de cotización y también si logramos que podamos disminuir el tiempo de espera. También me parece muy adecuado el tema del aumento de las aportaciones por parte de los patrones y también el tema de disminuir las semanas de cotización. Y creo que en este contexto sería pertinente y creo que adecuado, ante la situación que estamos viviendo, poder activar la minuta que tenemos en la Comisión de Hacienda sobre la flexibilización del régimen de inversión. Eso es por un lado. Por otro lado, coincido de que tenemos que cuidar el tema de las pensiones de los trabajadores, un tema muy delicado y tenemos que entrarle con mucha responsabilidad. Sí, por eso me gustaría que pudiéramos explorar esa posibilidad de que si la idea es darle mayor liquidez a los trabajadores, que buscáramos esta vía, la vía del Infonavit. Estoy checando que el Infonavit tiene un exceso de liquidez. Al cierre del 2018 tenía en tesorería 166.500 millones de pesos disponibles y cada año recibe más recursos cuyo destino no es la amortización de un crédito. En 2019 recibió aportaciones por 94.434 millones de pesos. De ahí pues que sería interesante hacer una reforma a la ley de Infonavit para que los derechohabientes que actualmente no tienen un crédito puedan hacer un retiro parcial de su cuenta de vivienda por única vez. Esta propuesta pues le daría liquidez, coincido con Bernardo, a millones de derechohabientes sin que el gobierno particulares incurran en deudas. Los más beneficiados serían los trabajadores de bajos ingresos y los desempleados
que representan hoy el 62% del saldo de la subcuenta de vivienda. Además, por el sistema de calificación, los trabajadores de bajos ingresos no alcanzan calificar para la obtención del crédito. Y bueno, esto sería complementario porque los programas que anunció el Infonavit solo benefician a los que tienen algún crédito. Me gustaría conocer la opinión, y abusando y aprovechando tu presencia, Bernardo, conocer tu opinión sobre una propuesta. Si estamos hablando de que el Infonavit recibe cada año más recursos de los que pueda colocar en el financiamiento a la vivienda, y que además el Infonavit podría acceder a otros mecanismos de financiamiento, quisiera conocer tu opinión sobre la necesidad de que parte de la aportación patronal al Infonavit, esta parte de la aportación de los patrones, se canalice para apoyar las pensiones de los trabajadores. Por ejemplo, se podría destinar el 2% del 5% de la aportación patronal del Infonavit al sistema de pensiones para fortalecer las pensiones de los trabajadores. Les agradezco mucho y por su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, Carol. En este momento doy el uso de la voz al diputado José Isabel Trejo. Muchas gracias, presidenta. Adelante, diputado. Un saludo a mis compañeras y mis compañeros diputados y un saludo muy fraterno al señor presidente de los Amafores, don Bernardo González, y a todo su equipo. Indiscutiblemente, presidente, compañeros, don Bernardo, esto es un tema esencial en la economía del país y en el ahorro nacional. Entiendo que en los datos que nos has dado, que a mí la presentación del presidente me ha gustado mucho. Yo creo que los que estamos en la comisión le podemos entender muy bien en la exposición que se ha hecho. Pero el primer comentario es, ¿cuánta posibilidad hay de que no los 66 millones de cuentas, los propietarios, pudieran tener este tipo de información? Pero si, primera pregunta diría, ¿cómo podríamos hacer para que esta información la conocieran los trabajadores a efecto de que les dé confianza de que sus ahorros están en buenas manos? Como yo creo que en este esquema es lo mejor. Entonces, esa es una primera pregunta que me gustaría hacer. Ahí, ¿cómo hacer para que los trabajadores conozcan lo que tienen y luego sus derechos, las ganancias, porque ese es un atractivo, o las plusvalías? Tú decías, Bernardo, que más o menos quitando la inflación, la ganancia ha sido del 5%, un poquito más. Pero hubo un tiempo en que era más, ¿no? Eran 8 o 11%, aún quitando la inflación. Ha ido bajando. Para mí ha ido bajando, desgraciadamente, en deterioro de la acumulación de capital para el retiro de los trabajadores. Entiendo que la iniciativa del presidente de la República, con la que yo estuve de acuerdo como diputado y gran parte de la bancada lo estuvo, y mucha gente de la bancada de Morena y de otros partidos aliados no estuvieron de acuerdo en la reforma del presidente, en la iniciativa que buscaba que hubiera más instrumentos de inversión para que aumentara la plusvalía o la ganancia con el tiempo. La aprobamos en la Cámara de Diputados, prácticamente en sus términos, como la mandó el presidente, y luego se regresó de la Cámara de Senadores. ¿Qué opinión tienes, Bernardo, en relación al regreso y qué pediría la Amafores para que esta reforma pudiera ser ya aprobada y mandada para que el presidente la publicara? Primero, si esa es una reforma suficiente, para muchos no, para mí no. Y entonces entra una segunda pregunta. ¿Qué reforma necesita este sistema para que sea más atractivo aún?
para los trabajadores que están ahorrando. O sea, ¿qué reformas? Porque si dice, bueno, es una reforma chiquita, se hace falta una gran reforma y entre eso estás tocando tú semanas de cotizaciones, la posibilidad más franca de ahorrar voluntariamente y aprobamos, si no estoy mal, si no mis diputados me van a corregir, mis compañeros diputados, de que todo el ahorro voluntario lo puedes hacer cuando quieras y lo puedes retirar cuando quieras, que no tiene que entrar a la restricción, digamos, de que estés desempleado o tengas más de 65 o que pase cierto tiempo, sino que puedas disponer directamente de tus ahorros que hiciste voluntariamente. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la utilidad si tenemos menos semanas de cotización? Si eso sirve en realidad, si es conveniente para los trabajadores. ¿Verdad? Ahorita que tú estás diciendo que se han retirado recursos, que trabajadores han cobrado sus ahorros, ¿cuánto están cobrando, Bernardo? ¿Cuánto está cobrando un trabajador actualmente? ¿Cuánto puede disponer en este momento en el que la incertidumbre pudiera hacer que hubiera muchos trabajadores desempleados? Se habla de camadas o generaciones. Las generaciones que pueden disponer de dinero, ¿de cuánto dinero pueden disponer? Y cómo pueden disponer, estrictamente hablando, es cuánto y cómo pueden disponer de ese dinero. ¿Qué tienen que hacer los trabajadores para recibir ese dinero? Y entonces, si se puede retirar de su fondo de retiro, de sus ahorros voluntarios, pero no lo relacionado con el Infonavit. Entonces, ¿qué pasaría con el Infonavit para muchos trabajadores que ni tienen casas, ni van a construir, y entonces tampoco, a lo mejor nunca tienen la posibilidad, y entonces ese dinero, ¿qué va a pasar? O sea, es un ahorro que a lo mejor nunca vas a usar. O sea, ¿qué se puede hacer con ese ahorro para que los trabajadores, pues es su ahorro para vivienda, sí, pero porque lo establecimos en la ley o se estableció en la ley, pero a lo mejor muchos trabajadores no quieren un ahorro para la vivienda y se les va a quedar ahí. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar o qué puede pasar con esto para fines prácticos? E insistiría mucho en que a mí en lo personal me gustaría saber cuál es tu visión de qué reformas debemos hacer. Porque claramente yo creo que con el tiempo va a ser inevitable una posición de este esquema es funcional contra una visión de este esquema no es funcional. Aquí se ha dicho en la comisión, por integrantes de la comisión y en la Cámara de Diputados se ha dicho con toda claridad que este esquema va a tronar, que este sistema no va a funcionar. Hace año y medio decían que en 3 años esto ya iba a tronar. Bueno, ya pasó un año y medio, pero seguimos recibiendo un 5% de ganancia en las plusvalías, pero vemos que algunos países se han regresado y eso dice, bueno, este esquema no va a funcionar, ya no va a funcionar mal, no puede. Última pregunta, ¿puede pagar el esquema con los ahorros que tiene? ¿Puede pagar los ahorros a los 66 millones de cuentavientes, a los ahorradores? Y ahí, junto con pegado, si dentro de los 66 millones, 67 millones, todas las cuentas tienen nombre y apellido o hay algunas que no. Para mí sería todo y me ha gustado mucho la presentación porque es detallada, ojalá la podamos tener. Y estas son mis preguntas, Presidenta y don Bernardo. Muchas gracias. Gracias, diputado. Cerramos esta primera ronda con la participación del diputado González Yáñez. Adelante. Gracias, Presidenta. Yo seré muy breve. Solamente tengo 3 preguntas muy concretas, una opinión y 3 preguntas muy concretas. Primero, agradecerle a Bernardo su presencia, Bernardo González, y sus comentarios nos pueden ayudar a enriquecer nuestras opiniones. Primero, yo sí estoy a favor de que el Banco del Bienestar tenga su propia Afore y sea una Afore muy fuerte.
No me agrada el tema de que pues, si se habla de experiencias pasadas que fueron muy malas, bueno, pues fueron muy malas. Nosotros estamos buscando experiencias positivas. Y me gusta mucho que el Banco del Bienestar pudiera tener su propia Afore. Preguntas muy concretas. Si son 46 días los que se tiene para que tienes que solicitar, tienes que esperar 46 días. ¿Cuántas están en espera ahora, a partir de que entramos en esta etapa de pandemia? ¿Cuántas solicitudes hay ya? O sea, entendiendo que cada día van cayendo varias, ¿cuántas tenemos ya en solicitudes? Estamos hablando de que hay un retiro de poco más de 5,000 millones de pesos ya en este momento. ¿Cuánto vamos a tener? ¿Cuántas solicitudes hay ya hasta el momento? Y ¿cómo se van acumulando? ¿Cuál está siendo el promedio, digamos, semanal, si no se puede diario, semanal, de solicitudes que está teniendo los trabajadores? Una pregunta, sí quisiera saber yo la experiencia Texcoco Afores, Aeropuerto de Texcoco Afores. ¿Qué experiencia tenemos? Y me gustaría conocer la opinión de Bernardo en particular. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Cómo lo percibe? ¿Cómo lo ve? Porque creo que es un elemento que nos puede ayudar mucho para terminar con muchos nubarrones que luego nos enfrentamos ahí, de que si es una decisión correcta o incorrecta de lo de Texcoco. Yo quisiera conocer la opinión de Bernardo en este sentido. Me parece que sería relevante para nosotros. Muchas gracias, Presidenta. Me comprometí que fuera muy breve y lo fui. Gracias. Al contrario, muchas gracias. En este momento damos el uso de la voz para contestar las preguntas a Bernardo. Adelante. Tienes apagado tu micrófono, Bernardo. Una disculpa. Muchas gracias por las preguntas a los diputados, que obviamente todas muy interesantes. Empezaré por orden con el diputado Carol Altamirano. Respecto del 2% del Infonavit, evidentemente el Infonavit es una institución tripartita. El gobierno corporativo de esa institución está en manos de los propios trabajadores, de los empresarios y del gobierno. Nosotros somos muy respetuosos, obviamente, de las decisiones que ahí se toman. Sin duda, las aportaciones, el 5% de aportaciones que se llevan a cabo por parte de los trabajadores son recursos muy importantes que se prestan. El 90% de los recursos los presta el Infonavit, solo que los presta al 20% de los trabajadores, y son principalmente los trabajadores que tienen mayores ingresos. Lo que nosotros creemos es que sí es viable analizar, obviamente, la posibilidad de que quien no vaya a solicitar un crédito al Infonavit, pues pueda decidir qué hacer con esos recursos. Una alternativa, por supuesto, es que decida que se sumen a los fondos de su Afore para el retiro, pidiendo ahí que quien administre esos ahorros y los invierta sea la Afore. La otra es que el mismo Infonavit tenga un régimen en la parte que no presta, en la parte que invierte, por reglas similares a las que tienen las Afores para invertir esos recursos. Pero creemos que evidentemente esa es una decisión que tienen que tomar los integrantes del Infonavit, de las tres partes que conforman al instituto, pero son recursos que sin duda podrían sumarse, que deben de hecho sumarse y contabilizarse dentro de la tasa de reemplazo de cualquier trabajador, porque en caso de que un trabajador no pida un crédito y tenga ese fondo, cuando llegue a la edad de retiro, puede hacerse de esos fondos y sumarse a los montos de pensión, de jubilación. Eso es importante que también se sepa. Por eso tienen que estar muy bien invertidos en instrumentos, pues con el mismo régimen y el mismo nivel estricto de supervisión que tiene CONSAR sobre los fondos de las Afores, para asegurarnos que le estamos dando el mejor rendimiento a los trabajadores. Respecto a la pregunta del diputado Trejo, muchas gracias por los comentarios. ¿Cómo podemos hacer para que los trabajadores conozcan esta información? Estamos haciendo una campaña muy importante, diputado, para darle a conocer a todos los trabajadores de nuestro país. Son diversas estrategias.
sí creo que hemos tenido un pendiente muy grande ahí, tanto las autoridades como el propio gremio, para acercarnos más a los trabajadores, para dar a conocer todas estas cosas, y se han generado una serie de malas percepciones sobre los rendimientos, sobre las comisiones que ya comentaba en la exposición, y también sobre los derechos que tiene el trabajador, como el retiro parcial por desempleo. Y de nuevo, que es fundamental reiterarlo, si no hubiera afores, no habría la posibilidad de que en momentos complicados como este, un trabajador pudiera acceder a casi el 12% del saldo de su afore para atender emergencias en caso de haber quedado desempleado. No existe eso, no existía en el sistema de reparto. Existe gracias a que hay un administrador independiente que recoge los ahorros de los trabajadores, que los administra prudentemente y que están disponibles para momentos como este. Pero sin duda necesitamos quitarle, en casos de pandemia, no en casos normales, estos requisitos de los 46 días. Estimamos, ahora que estoy abordando este tema y contestarle al diputado González Yáñez también su pregunta, estimamos que habrá, y CONSAR lo hace, hasta 1 millón de solicitudes por desempleo. Y evidentemente hasta ahora hemos entregado más de 5,000 millones de pesos, como decía. Se han incrementado en más de 40% las solicitudes. Si quitáramos el periodo de 46 días, quizá ese número pues se incremente, ¿no? Porque habría un mayor número de gente elegible para solicitar el retiro parcial por desempleo. Pero entonces estamos haciendo estas campañas, sobre todo van dirigidas a los jóvenes entre 20 a 40 años para que sepan cómo funciona la Afore, a la gente mayor de 40 años, pues dándole a conocer la manera en la que puedes puedes hacer retiros de tu Afore ya cuando te vas a jubilar, que también se acerquen para saber cuánto tienen de saldo, en qué Afore están, cuáles son los rendimientos de su Afore. Son muchos elementos que se tienen que conocer y que, para ser honestos, hemos hecho muchos análisis, la gente deja para después, ¿no? Lo dejan para cuando estén más grandes, para cuando se acerque la edad de jubilarse, y es un tema que tenemos que hacer conciencia en los jóvenes, quienes están empezando a trabajar, para que se acerquen a la Afore. Y también, de nuevo, es nuestro papel, y así es como lo estamos haciendo en coordinación con las autoridades siempre, con CONSAR, con CONDUCEF y con la Secretaría de Hacienda. Respecto de la reforma que está en el Congreso, en la Cámara, de hecho en la Comisión de Hacienda que ustedes forman parte, nosotros creemos que efectivamente no es la reforma que resuelve los retos del sector. Sí es una reforma muy importante porque ayuda a mejorar los rendimientos de los trabajadores, así como llegó del Senado. La modificación que hizo el Senado, que fue la eliminación del artículo 9 transitorio, nosotros también estamos obviamente muy de acuerdo con esa eliminación, al igual que la Secretaría de Hacienda y que CONSAR, porque evidentemente, como pueden ver, pues cumplimos con el compromiso de que estas comisiones fueran disminuyendo sin que hubiera disposiciones que pudieran violentar tanto el orden de competencia como el orden normativo y de equidad en la competencia. Entonces, nosotros creemos que la iniciativa que está ahí es correcta. Nosotros no tenemos intención, evidentemente, porque creo que ha habido ahí a veces una confusión con esa comisión por desempeño y la comisión por saldo. Nosotros no tenemos ninguna intención de cobrar una comisión más alta, una comisión que incremente los costos para el trabajador. De hecho, creemos que la comisión por saldo es bastante clara y la que hoy cobramos ya incorpora el efecto de mejorar los rendimientos del trabajador y por lo tanto lo vemos positivo. Ahora, ¿cuánto puede disponer de recursos un trabajador? 11.5% por retiros parciales por desempleo. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que esperar hoy, con la ley vigente, 46 días hábiles para poderse acercar a la Afore y hacer la solicitud de retiro por desempleo. Tiene que llevar un comprobante de domicilio, obviamente su número de seguridad social, a la Afore a la que está afiliado, y se le van a descontar estas semanas de cotización. Creemos que ahí los legisladores pueden hacer una diferencia, como
exponía el diputado Carol Altamirano y coincidimos plenamente con su visión y gracias también por los comentarios. Dado que la reforma al régimen de inversión no es suficiente, ¿qué hacer? Un poco lo que decíamos, diputado Trejo, sí se tienen que incrementar las contribuciones. Los retos del sistema son los que presentamos, no son los rendimientos, no es que haya pérdidas, eso no es cierto, o que cobramos muy caro. Ahí están los comparativos internacionales. Lo que sí hace falta es que ahorremos más obligatoriamente. Y ahí hay de nuevo una propuesta del CCE que es muy importante que se analice, que se estudie, incorpora la visión de muchos técnicos, de muchos expertos, tanto actuarios, contadores, obreros, empresarios, economistas, abogados, que han visto y han diagnosticado los retos del sistema, gente que ha dedicado su vida al sistema. Y las propuestas están ahí, son propuestas pragmáticas, transitables en lo financiero, que no le representan cargas adicionales al gobierno ni a los trabajadores. Vale la pena de veras analizar esa propuesta del Consejo Coordinador Empresarial y que también tiene el apoyo de distintos sindicatos. Ahora, respecto del tema, la pregunta del diputado Yáñez, del aeropuerto de Texcoco y las Afores. Bueno, esto, como saben, fue una de las inversiones que algunas Afores invirtieron en el aeropuerto de Texcoco. A diferencia de lo que a veces también se ha dicho incorrectamente, los trabajadores no perdieron recursos. Se liquidaron 6 meses, 8 meses después de haber invertido en el aeropuerto. Se pagaron los bonos que se habían emitido a las Afores y se pagaron con una tasa de rendimiento por arriba del 10%. Entonces, en realidad, fue una inversión que se recuperó rápido, se esperaba que fuera de 15, 20 años, que se pagara con los impuestos el TUA. Sin embargo, en el momento en el que se canceló el proyecto y el gobierno liquidó los bonos que habían adquirido las Afores, pues en realidad los trabajadores tuvieron una ganancia muy rápida de más del 10% sobre sus ahorros. Creo que con esto contesto las preguntas. Si no es así, obviamente estoy atento. Muchas gracias, Bernardo. Pues yo aprovecho también para hacerte una pregunta que va enlazada con la anterior. De la cancelación de las inversiones en energías renovables, también me imagino que hay bonos invertidos en ese tipo de inversiones. Entonces también quisiera que nos ayudaras con lo de la cancelación de esas inversiones por el decreto que sale el viernes de esta semana pasada. Esa sería mi pregunta. Y enseguida doy el uso de la voz al diputado Marco Antonio Medina. Adelante, diputado Medina. Muchas gracias, diputada presidente. Muchas gracias a Bernardo González, que está aquí junto con nosotros, intercambiando puntos de vista. Me parece muy interesante su exposición y los datos que nos ha formulado, y desde luego que bienvenidos a todos los miembros de igual un saludo a todos mis compañeros y compañeras diputados. Diputado Medina, quizá tengamos mejor recepción de... Igual un diputado mayor que nosotros como bancada de Morena. Discúlpame, se te está cortando. A lo mejor tenemos mejor conexión si le quitas el video, porque sí se está cortando mucho tu voz. No sé, para que no lo vuelvas a plantear. Gracias. A ver, ya ahí le quité el video. Sí, ¿Se escucha mejor? Sí, se escucha mucho mejor. Te voy avisando, gracias. Bien, estaba comentando que tenemos un problema mayor y al que tenemos que darle una solución también de manera bastante fuerte. Es un compromiso que tenemos en la bancada de Morena y también junto con... Me preocupa mucho que el sistema actual de pensión
no las pensiones de los trabajadores. Por tu expresión veo que sigo sin escucharme bien, Pati. Se está cortando, sí, se está cortando un poco, pero sí se están enlazando las ideas. No te preocupes, en cuanto se dejen de escuchar, te aviso. Gracias. Bueno, ok, mira, entonces uno de los asuntos que tenemos enfrente, pues es un problema de tipo estructural. Que finalmente se va a tener que atender en función de las reformas que se están haciendo y de todas las transformaciones que se quieren llevar a cabo, porque tiene que ver con el diagnóstico también que hace Bernardo. Tenemos un país con mucha informalidad y tenemos un país que durante mucho tiempo los salarios estuvieron muy depreciados. Apenas se está en estos 2 años, en lo que va de este sexenio, se está en una política de recuperación salarial. El trabajador no puede ahorrar más si no tiene buenos salarios y no se puede hacer muchos llamados a el ahorro voluntario si no se cuenta con la suficiente solvencia para hacer este tipo de ahorros. Entonces tenemos un problema estructural del tamaño del mundo. Necesitamos transformar bien el país para que podamos resolver estos problemas. Además, tenemos otro problema estructural bastante fuerte que se refiere al tamaño de la contribución que se hace en el país. Como lo vimos en las ocasiones pasadas, el factor de contribución en el país es del 13% del PIB, cuando debía estar pues en alrededor del 18, 19, 20%, o si no es que queremos incluso más, ¿no? ¿Por qué hago estos planteamientos? Bueno, porque tenemos un sistema de pensiones que actualmente no es satisfactorio. En este planteamiento nosotros estamos comprometidos con la iniciativa del presidente de la República para mejorar el sistema de inversiones que actualmente tienen las AFORES. Es indudable que la bancada de Morena tiene este compromiso y se va a llevar a cabo. Pero esto es parte de la solución, no es la solución completa. La solución completa está en ir poco a poco apoyando a las reformas estructurales que ahora sí estamos haciendo en beneficio de toda la población, pero además están en función de la reconformación del sistema de ahorro, en donde yo creo que debemos de estar abiertos, muy abiertos, a ver muchas otras posibilidades. Actualmente el sistema es privado y aquí viene uno de los planteamientos que yo haría. Para adelante, es decir, para empezar a reflexionarlos y para ver de qué manera podemos sacarlos adelante conjuntamente. Si estaríamos de acuerdo con tener un sistema de pensiones mixto, en donde hubiera la inversión privada que ahorita se tiene, pero además hubiera también formas de participación estatal. Ya se ha mencionado el asunto de la banca bienestar para que se estuviera desarrollando un sistema mixto. Eso por una parte, instituciones que fueran de otra calidad, de otra situación. No quiere decir que las quiebras que se tuvieron en el pasado, producto de las corrupciones, de la corrupción seguramente, se tengan que repetir en la actualidad. Pero aparte de esta institución que pudiera estar participando en el mercado, también habría otras maneras de participación de parte del Estado. De hecho, en estos momentos ya se cuenta con otro sistema, el sistema de bienestar, que de una u otra manera también está apoyando al sistema de pensiones en la parte de las pensiones para los adultos mayores. Si pudiera ser con este asunto de las pensiones para los adultos mayores, tener un planteamiento complementario de las pensiones que van a ser magras en estos primeros años, en donde van a empezar a salir los primeros trabajadores con el sistema de ahorro
para el retiro actual, que van a tener una tasa de reemplazo del 30%, si junto con las AFORES, fondos de las AFORES y fondos del gobierno, se pudiera tener una complementariedad para que estas pensiones no fueran tan raquíticas como seguramente lo van a estar. Entonces, esta sería otro planteamiento que sí me gustaría tener la opinión de Bernardo. Y también con relación a las comisiones, Bernardo estableció que hay una tendencia hacia la baja y nosotros lo reconocemos así, pero hace el comparativo con otros países, Colombia, Perú, Chile, y pareciera ser que el comparativo está en función de la antigüedad de los sistemas de ahorro para el retiro privados. En el caso de Chile sabemos que es el más antiguo y Chile tiene actualmente comisiones del 0.54%. Me pareció entender que la tesis de Bernardo es que como estamos todavía con menos años de experiencia, con menos años de transcurrir este sistema, tenemos que esperar otros años para que se llegue a niveles como los de Chile, ¿no? ¿No será posible que podamos abonar a una mejor administración de los recursos que diera lugar a los dividendos o las ganancias o la bonificación que se tiene que hacer al sector privado, pero que se pudiera reducir lo más pronto posible las comisiones que están ahorita siendo incorporados a las instituciones privadas? O sea, o tenemos que esperar otros 20 años para llegar a los niveles que tiene Chile, ¿no? Ese sería mi planteamiento. Y por lo demás, bueno, pues nuevamente refrendar el agradecimiento para esta reunión y para que podamos salir adelante conjuntamente con un planteamiento de reforma que incorpore tanto la experiencia como la visión empresarial, pero también la visión de los trabajadores y la visión del Estado para tener un mejor sistema de retiro para todos los trabajadores. Gracias, diputada. Y gracias. Gracias, diputado Medina. Para cerrar esta segunda ronda de preguntas, le damos el uso de la voz al diputado Agustín García. Muchas gracias, diputada. Pues un gusto saludarte de nuevo, Bernardo, después del evento de Acapulco, donde teníamos una gran incertidumbre del futuro de México bajo estas condiciones del COVID. Justamente aprovechando esta oportunidad que nos das para comentar y ampliar la información que tenemos al respecto, pues yo tengo algunas interrogantes que me gustaría conocer tu opinión. Y pues antes agradezco a la presidenta y a todos mis compañeros su presencia y sus contribuciones. Primero, pues veo que hay todavía una controversia, una incertidumbre sobre quién debe administrar las AFORES. Si tú me pudieras ilustrar, ¿quién consideras en este momento que puede ser la mejor opción, la mejor decisión para que apruebe y administre las AFORES, dado que el presidente tiene una opinión y hay otras opiniones diversas? Por otro lado, ante la expectativa y la situación actual de la pandemia, pues tengo la duda cómo va a afectar el ahorro de los trabajadores en el corto y en el largo plazo esta situación. Y por otro lado, ¿cuál es tu expectativa, cuál es tu proyección del futuro de la economía mexicana y cómo se van a ver afectadas ante esta situación del COVID todas esas empresas donde consideran ustedes que pueden hacerse las mejores inversiones del ahorro de los trabajadores? Por mi parte sería todo y te agradezco tu presencia y tu respuesta, y a todos mis compañeros. Muchas gracias. Gracias. Pues en este momento damos el uso de la voz a ti, Bernardo. Muchas gracias.
Gracias, al contrario, de veras que agradezco mucho las preguntas, son muy interesantes y además nos da posibilidad de veras de entrar al tema de fondo que estamos revisando y observando en estos días. Entonces, en primer lugar, contestar a la presidenta de la Comisión de Hacienda, la diputada Terrazas. Yo creo que efectivamente sí hay recursos de los trabajadores invertidos en estas, sobre todo en proyectos, en fideicomisos que financian distintos tipos de infraestructura, como la que tiene que ver con energías limpias. Estamos en este momento haciendo una revisión de cuáles son las inversiones que tiene cada una de las AFORES, pero podremos esperar, desde luego, que si algunos proyectos no se concretaran, pues se tendrían que replantear los rendimientos que estos instrumentos van a pagar en el mediano y largo plazo. En segundo lugar, respecto de las preguntas que nos hace el diputado Marco Antonio Medina, el verdadero reto del sistema, yo les diría, es que con los malos parámetros que se quedaron establecidos en la ley del 97, pues eso genera una expectativa de que, por ejemplo, solo el 30% de la gente que está trabajando conforme a la ley o bajo la ley 97 pueda tener un pago recurrente de pensión, en lugar de que la Afore le entregue todo el dinero en una sola exhibición. Y esto es porque en realidad, pues los trabajadores, como decía, entran a la fuerza laboral formal y luego cambian a la informalidad. Entonces, no acumulan las 1,250 semanas, que además, como les dije, pues no estaba basado en ningún criterio técnico, sino en un criterio de negociación en el legislativo. Entonces, todavía más grave, es un parámetro que está equivocado. Esto no quiere decir que sea una falla estructural del sistema de ahorro para el retiro, simplemente que el parámetro que se estableció no es el correcto. Segundo parámetro que es incorrecto, el monto de ahorro mínimo. Cuando se creó el sistema en los 40, como les platicaba al principio de la exposición, el 6.5% sobre el salario de los trabajadores parecía suficiente. ¿Cuál es el problema? Que se empezaron a meter beneficios adicionales para los trabajadores sin que se ajustara el monto mínimo de aportación. Entonces se incorporaron a las viudas, a los descendientes y algunos otros beneficios al sistema sin que se modificara el 6.5. Cuando llegamos al sistema de 97, tampoco se adecuó el 6.5 y como pueden ver, estamos por debajo de muchos países. Si corregimos ese otro parámetro, vamos a resolver el problema para todos los millones de trabajadores que tienen una Afore, porque en realidad quien haya empezado a trabajar el 1 de julio de 1997, si por ejemplo con la propuesta que hemos hecho nosotros de que se baje a 750 semanas, entonces ya un trabajador podría acceder a recibir los fondos de la Afore a manera de pensión, un monto mensual a lo largo de su vida después del retiro. Y es muy fácil cambiarlo. Ahora, ¿cómo se puede financiar eso? Porque van a decir, bueno, pues sí, pero va a empezar a recibir una pensión alguien que ahorita no se tenía presupuestado que le iba a recibir. Sí, pero ahí es donde viene la propuesta de incrementar la contribución. Si las contribuciones de los trabajadores se incrementan del 6,5% al 15%, entonces va a haber mayores ingresos para poder pagar esa gente que se va a poder empezar a retirar antes. Y también que se le va a poder pagar una pensión mínima garantizada mayor. Y déjenme decirles esto bien importante, una pensión garantizada mayor a quienes menos ganan. Entonces tendríamos un sistema mucho más progresivo, mucho más justo socialmente, porque quien gana menos tendría una mayor tasa de reemplazo que quien gana más. Y los que ganan más, ellos sí podrían beneficiarse de un esquema de ahorro voluntario en el cual haya un descuento automático de parte del sueldo. Es decir, 2, 3 puntos. Y quien no quiera, renuncia a ese descuento automático. Esto, por ejemplo, ha funcionado muy bien en países como el Reino Unido, en donde se llama enrolamiento automático. A la gente se le empiezan a descontar 2, 3% adicional del sueldo. Quien quiere, se sale en ese momento de manera inmediata y ya no se le retira nada más. Pero, un ejemplo, el 95% de la gente
se ha quedado en ese sistema y están ahorrando más para su retiro. Ese mecanismo podría servir, y esto es bien claro, solo para los trabajadores que tienen ingresos mayores. Para los que tienen ingresos menores, no se les pide ningún esfuerzo adicional. Está en este incremento de la contribución que ya comentaba. Ahora, la pregunta del diputado Marco Medina, que cómo veía yo que existiera un sistema de pensiones mixto en el que haya inversión privada y formas de participación estatal. Ustedes comentaban otra vez sobre el Banco del Bienestar. Déjenme decirles una cosa, ya hay, o sea, está pensionista. Pensionista es la Afore 100% propiedad del Estado y que no funciona nada más para los trabajadores del ISSSTE, también funciona para cualquier persona que quiera ahorrar ahí. Lo que hemos visto en el pasado, y de nuevo yo sé que experiencias pasadas no necesariamente tienen que ver con el futuro, pero ahí es donde a veces hay conflictos de interés entre lo que quiere una administración y las instrucciones de inversión que se le dan a una Afore. Aquí lo que es bien importante cuidar es que las decisiones de inversión se tomen no para el beneficio de un gobierno o para el beneficio de un grupo en particular. Es el único objetivo que tienen los fondos de pensiones, el principal, es generarle mejores ahorros y saldo a los trabajadores. No financiar a la economía, no financiar ninguna otra cosa. El principal, digamos, es velar con una buena labor de padre de familia los recursos de los trabajadores. Y por eso quieres gente independiente, supervisada, eso sí, con la Rectoría del Estado mexicano, que tiene la Secretaría de Hacienda a través de CONSAR, de los fondos de ahorro para el retiro. Pues evitar cualquier conflicto de interés. Está pensionista ahí, supervisado por CONSAR, lleva los fondos y es un proceso competitivo. Quien quiere estar, el trabajador que quiere estar con pensionista, puede estar con pensionista. Si no quiere estar con un administrador privado, puede estar ahí. Y también tenemos a la Afore 21, Banorte, que tiene 51% de propiedad del Instituto Mexicano del Seguro Social, una institución pública, y 49% de una institución privada, que es el Grupo Financiero Banorte. Entonces, tenemos este régimen mixto. Tenemos este régimen mixto en la propiedad de las Afores y tenemos este régimen mixto también en la pensión que obtienen los trabajadores. Con la pensión universal que introdujo el presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, tenemos hoy un pilar básico de pensión universal. Es un beneficio definido. Y encima de ese sistema está el del sistema de ahorro para el retiro, que mejora tu pensión. Si corregimos estos dos parámetros que decimos, estos tres parámetros que decimos, perdón, las semanas de cotización, el monto mínimo de ahorro, y el darle a los trabajadores informales e independientes la posibilidad de tener una pensión a través de una Afore, de nuevo, si ahorran 2,000 pesos al mes, después de 10 años se les puede pagar una pensión igual que la mínima garantizada que tienen los trabajadores formales. Y entonces ya desvinculamos el tema de que un trabajador esté en el sector formal o informal. Todos los mexicanos tienen derecho a una mejor pensión. Creemos que ese es el camino, fortaleciendo lo que hemos construido, construyendo sobre lo que nos ha costado 23 años mejorar y perfeccionar. Y ya decía, la complementariedad en fondos, creo que es esto. En el tema de las comisiones por antigüedad del sistema de ahorro para el retiro, perdón, pido una disculpa si el mensaje que se dio es que tenemos que esperar otros 20 años para llegar a niveles más bajos. No. O sea, lo que estaba diciendo ahí es que si nosotros comparamos el año de existencia del sistema mexicano hoy con el año de existencia del sistema chileno o peruano, en el año 23 nosotros cobramos una comisión mucho más baja hoy. No obstante eso, hicimos un compromiso público con los trabajadores, con el presidente de la República, con el secretario de Hacienda, de que esas comisiones iban a disminuir sin novenos transitorios, sin fórmulas en las disposiciones secundarias ni nada de esto para promover la competencia. Y tal fue el compromiso que bajamos lo que en 3 años no se había bajado, o la suma de 3 años de baja de comisiones, y el compromiso ahí está entregado a CONSAR en noviembre del año pasado, bajo ciertos supuestos, de obviamente seguir mejorando nuestra eficiencia en beneficio de los trabajadores. Ahora,
Otra de las preguntas del diputado Agustín García sobre esta incertidumbre de quién debe administrar las AFORES. Creo que la he respondido de alguna manera con el punto anterior. Yo creo que el sistema que tenemos ha sido muy bueno en el sentido de que no tenemos de pronto a necesidades de corto plazo utilizando los fondos de pensiones de los trabajadores, como ocurrió en México en el pasado y como ocurrió en muchos países del mundo. O sea, la crisis que tiene Italia, Francia, España, el Reino Unido de pagar pensiones en un esquema de beneficio definido es porque no administraron bien los recursos de largo plazo. Siempre existe la necesidad, como ahorita, está la pandemia. El presidente ha sido muy claro que quiere ser fiscalmente prudente, lo cual es bueno. Pero entonces uno puede decir, oye, ¿de dónde saco dinero? Ah, pues mira, aquí hay un fondo de pensiones. Puede existir la tentación de ir por esos fondos de pensiones, pero no se puede, no se debe, porque de lo contrario, heredamos el problema a generaciones futuras y una crisis fiscal y de pensiones enorme para nuestro país. Creo que eso es lo que se resolvió en el 97, agregando, no eliminando administradores públicos, sino agregando administradores privados y con un régimen independiente de supervisión. Creo que lo que hay que hacer es fortalecer Si queremos que la Afore del Estado tenga más fuerza, bueno, hay que invertirle a pensionistas, por ejemplo, hay que mejorar sus capacidades de sistemas de inversión para que compita por los mejores recursos de los trabajadores. Pero creo que el sistema está claramente establecido. El mismo presidente de la República ha dicho que el mejor regulador de una Afore es otra Afore. Él lo ha dicho de los bancos, pero aplica igual. Creemos que ese es el sistema que hay que fortalecer y que, de nuevo, va en línea con lo que piensa el señor presidente. Ahora, me refiero a la siguiente pregunta del diputado García respecto de cómo va a afectar el ahorro de los trabajadores la pandemia. Hubo una minusvalía que, como decía, evidentemente las inversiones, pues hubo mucho nerviosismo durante marzo de este año a nivel mundial. Eso provocó que el valor de las inversiones disminuyera en el tiempo. Y se tuvieron lo que se conocen como minusvalías. Afortunadamente, en tan solo un mes, y a diferencia de la crisis financiera del 2008-2009, las AFORES pudieron revertir ese movimiento y tenemos plusvalías. Sin embargo, pues podríamos volver a ver minusvalías en los siguientes meses por la incertidumbre que se ha generado por esta desafortunada enfermedad. Sin embargo, de nuevo, lo que decimos, este sistema está basado en un principio básico. Todas las economías crecen en el tiempo. El México de hoy no es el México de hace 50 años en términos del tamaño de la economía, del valor de nuestra economía. Y miren que por todo lo que hemos pasado, ¿no? Las crisis de los 70s, de los 80s, de los 90s, del 2008-2009, y el país ha crecido. El supuesto detrás de las AFORES es ese. Tú le apuestas a una diversidad de empresas, gobierno, países incluso, que te generan ingresos por arriba del crecimiento económico y que hacen que tengas una pensión mayor. No es suerte, no es magia, es un hecho que las AFORES, los fondos de pensiones, las bolsas, siempre crecen en el tiempo y hay obviamente periodos de volatilidad. ¿Cómo va a afectar a los trabajadores mexicanos? En el corto plazo con minusvalías, que ya se repusieron, y en el largo plazo ninguna afectación. Tercer punto, ¿cuál es mi expectativa de la economía mexicana y de las empresas? Sí creo que vamos a ver momentos muy complejos, quizá pocas veces vistas en nuestro país, en las crisis más profundas. Esperamos que las medidas económicas que se han implementado y que se puedan implementar en el futuro sean suficientes para que la profundidad y el tiempo de duración de esta crisis no perduren. En lo que toca a nosotros, al gremio de las AFORES, a los trabajadores, estamos poniendo en la mesa propuestas para apoyar a la reactivación económica, apoyar a los trabajadores que se quedan sin empleo. Ahí están las propuestas que hemos hecho y creo que si cada sector pone de su parte el mayor esfuerzo, como lo estamos haciendo nosotros,
e ideas en la mesa ante los legisladores, quienes al final tienen la última palabra sobre hacia dónde dirigir el destino de políticas públicas de este país, pues creemos que podemos hacer la diferencia, y por eso agradecemos mucho la oportunidad de estar aquí con ustedes. Pues muchas gracias, Bernardo. La verdad es que ha sido muy ilustrativo la exposición. Los diputados han expuesto sus dudas, lo has contestado de manera puntual y bueno, pues no nos queda más que agradecer el que hayan aceptado nuestra invitación y sobre todo en este momento tan importante de toma de decisiones. Y bueno, pues ya nos queda la tarea a nosotros los legisladores, ya con información, tomar decisiones apegadas a la realidad y apegadas a la información, apegadas al conocimiento, para no cometer errores que vayan en perjuicio de los mexicanos. Creo que es momento de tomar decisiones con información y sobre todo en defensa de los que nosotros representamos. Muchas gracias a todos. Sobre todo te agradezco a ti, Bernardo, por tener la disponibilidad de estar aquí. A Arturo García, muchas gracias por acompañarnos. A Eduardo Parra, muchas gracias también. A Emilio Beltrán, a Enrique Solórzano, a Jaime Santibáñez, a Juan Pablo Newman, a Mauricio, me da gusto saludarte, Mauricio, también, y a Luis Armando Curi. Muchas gracias a todos y bueno, pues con esto damos por terminada nuestra reunión. Agradecemos mucho la oportunidad que nos dan de escucharlos y sobre todo de darnos la información, y pues seguimos al pendiente y muy cercanos para todas las iniciativas que tenemos que resolver en este momento del país. Gracias por la invitación. Juntos lo hacemos mejor. Muchísimas gracias a todos y gracias a mis compañeros diputados por acudir a la convocatoria. Próximamente les llega la siguiente convocatoria para el análisis de las iniciativas en esta semana. Gracias, Marco. Gracias, Carol. Gracias. Gracias, presidenta. Gracias, Chabelo. Gracias, Pati. Que tengas buen día. Gracias, Agustín. Gracias a todos. Gracias, Bernardo. A ustedes. Gracias a todos mis compañeros. Hasta luego, cuídense. Compañeros, gracias. Buen día a todos. Cuídense mucho. Muchas gracias. Gracias.